Gustavo Rivera Velázquez, soy encargado aquí del Laboratorio de Acuacultura y Evaluación Pesquera del Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Cuando hablamos de peces, nos abocamos a una rama de la biología denominada ictiología. ¿Qué es la ictiología propiamente? De hecho, sí es cierto, la ictiología es la rama de la biología que se encarga del estudio probablemente de los peces en sus diferentes aspectos, desde su cuestión morfológica, fisiológica y bueno, taxonómica también. ¿Cuántas especies de peces tienes conocimiento que existen actualmente a nivel mundial? Bueno, a nivel mundial estamos hablando de ya cerca de 30.000 especies. De hecho, los peces son los vertebrados, dentro del grupo de los vertebrados es el grupo más diverso. Más diverso. Yo he escuchado desde que estaba en la primaria, decían que la vida se generó en el mar. Yo no voy a discutir si se generó o no se generó, pero la fauna marina y todo el ecosistema ha estado íntimamente ligado en la vida del ser humano. Ha pasado a formar parte de creencias, a la cosmogonía de las diferentes culturas, y hoy por hoy el mar presenta condiciones que no, digamos, atípicas en nuestra línea de tiempo, porque hay alteraciones muy marcadas en los patrones de temperatura, especies que ya no tienen el comportamiento que tenían hasta hace algunas décadas. ¿Cómo está relacionado el ser humano con esto? Sí, de hecho, muy relacionado, como bien lo comentas, el hombre está íntimamente relacionado con ellos. De hecho, podríamos pensar que no tanto como el mar, el hombre no es un ser marino por excelencia, pero antes de eso estuvo relacionado con cuerpos de agua dulces. Podemos pensar muy rápidamente en poblaciones como la de los aztecas, que vivían íntimamente relacionados con los grandes lagos que había ahí en la cuenca del Valle de México y que eran muy aficionados al consumo de pescado, entre otras cosas, ¿no? Ellos consumían mucho pescado. Pero bueno, la afición del ser humano, ese es un ejemplo, viene de mucho tiempo más atrás y está muy íntimamente relacionado. Y bueno, ese ejemplo que les doy es de agua dulce, pero bueno, con ese mismo ejemplo podemos incluso comentar que los mismos aztecas comían pescado fresco todos los días y pescado fresco del mar, ¿no? Que traían o que llevaban más bien allá desde Veracruz hacia lo que era la cuenca del Valle de México, y ahora incluso se sabe que no solo de Veracruz, que de Oaxaca y de Guerrero, ¿no? De las costas de Oaxaca y de Guerrero llevaban pescado marino hacia el centro de México para el consumo y lo llevaban para que lo consumieran fresco, ¿no? Entonces la afición al consumo del pescado ha sido tremenda, ¿no? Entonces cuando se desarrolla el mar, las poblaciones, hay asentamientos humanos en las costas, que bueno, que no son pocas. Las principales ciudades en el mundo están asentadas en las costas y la relación con el mar es tremendamente grande, ¿no? Muy bien. Así como la agricultura cambia radicalmente, lo vuelve sedentario al ser humano, existe también la variante de la acuacultura. Cuando hablo de acuacultura, ¿a qué me refiero, doctor? Sí, de hecho, acuacultura es el término general que habla del cultivo de organismos acuáticos, que pueden ser peces, sí, pero incluso pueden ser no solo peces, pueden ser crustáceos y pueden ser moluscos, ¿no? Donde están los ostiones, las almejas, y crustáceos, pero no lo dije, pero los crustáceos donde están camarones principalmente, ¿no? Camarones, jaivas. Pero bueno, como término acuacultura se refiere a el cultivo de organismos acuáticos en general. ¿Se pueden cultivar? Sí, de hecho, también los cultivos de organismos acuáticos tienen una larguísima historia, ¿no? Se sabe el primer tratado por escrito, o sea, quiere decir que eso viene mucho más antes. El primer tratado por escrito sobre cultivo de peces es de un señor que tenía un nombre así como Fanli, de 4.500 años antes de Cristo. Entonces, obviamente del lado asiático, ¿no? Parece que era chino.
Y bueno, pues podemos con ese dato imaginarnos, ¿no?, la relación que hay también con los cultivos, ¿no? O sea, el cultivo de organismos acuáticos también tiene mucho tiempo, ¿no? Y también es fácil imaginarlo porque desde que el hombre era recolector, una forma de mantener organismos frescos era, en el caso de organismos acuáticos, era mantenerlos encerrados, ¿no? Entonces, bueno, pues se cree que aunque eran nómadas, bueno, podían permanecer por algún tiempo relativamente corto, pero que como les gustaba peces o crustáceos o moluscos frescos, bueno, pues los podían mantener en encierros en el agua, y que podían haber sido el inicio de los cultivos seminaturales, ¿no? Y que después, bueno, de ahí ya toda la demás historia. Entonces estoy entendiendo, uno, que el mar provee una fuente, yo no sé si inagotable, pero sí muy vasta de alimentos para el ser humano. Dos, el ser humano ha logrado de alguna manera maximizar o potencializar esa producción de peces, pero también existe el lado negativo, que es la sobreexplotación del recurso pesquero, y esto no es privativo de México, de Chiapas, sino es un problema a nivel mundial. Así es, o sea, es cierto, el mar provee una gran cantidad de recursos, ¿sí?, pero no es ilimitado, ¿no? Esas ideas quedan rebasadas desde el último tercio del siglo pasado, ya muy fuertemente. De hecho, lo veíamos desde el transcurso del siglo pasado, ya la gente lo veía que las especies que se explotaban se agotaban, ¿no? Y bueno, pues llámense ballenas, tiburones, ¿no?, que empezaron a tener problemas, tortugas marinas, que empezaron a tener problemas desde mediados del siglo pasado, ya había merma en las poblaciones, y que bueno, ya para los años 70, 80, programas intensos del cuidado de estos organismos, de restricción para sus capturas, en fin, porque ya se veía que era muy claro que había un límite, y que bueno, el explotarlos y rebasar esos límites del tamaño de las poblaciones, bueno, atentaba directamente con la sobrevivencia de la especie. Entonces, sí, el mar es una fuente muy grande de producción de alimento, pero tiene su límite. Y bueno, este límite puede ser incluso vulnerado mucho más rápido si no se tiene un aprovechamiento del mismo. Y esta vulneración de este recurso va incidiendo en dos vertientes. Uno a nivel natural y otro a nivel antropogénico. A nivel natural, los cambios, yo no sé si sostenidos, porque ya es evidente y aceptado por la comunidad científica internacional, del fenómeno conocido como cambio climático. Y la otra, que es la contaminación, la sobreexplotación y todo lo que tiene que ver el factor antrópico. ¿Cuáles son los escenarios para el recurso pesquero a mediano plazo, doctor? Pues a mediano plazo se ha estado trabajando mucho sobre el estudio, que se ha estado generando más y más información sobre los recursos pesqueros. Realmente se puede pensar que habría posibilidades de mejorar los planes de manejo de lo que son las principales pesquerías. Hace rato comentabas que bueno, hay un problema de sobreexplotación. La mayoría de las pesquerías a nivel mundial pues ya está en sus límites de explotación, y muchas de ellas lo han rebasado, ¿no? Pero bueno, se ha generado mucho conocimiento a lo largo del siglo pasado, y bueno, lo que va de y podemos pensar que se pueden generar estrategias de manejo adecuado, ¿no? Aquí tal vez una de las cuestiones más fuertes es el mismo factor humano, que bueno, tenemos que convencer, estar de acuerdo con la gente que directamente hace la extracción del producto pesquero, ¿sí? Y bueno, la gente involucrada en el diseño de programas de manejo, bueno, que también se aboque a tener programas realistas, que estén acorde con lo que son los pescadores, con el manejo que hagan los pescadores, que también les interese a los pescadores mismos hacerle entender a los pescadores, o no hacerle entender, que vean ellos el beneficio de conservarlo. De hecho, algunos han tenido que aprenderlo
como decimos, a golpe y porrazo. Ahorita que ya ha bajado su producción, pues se ha dado cuenta de que tiene que conservarlo. Bueno, algunas poblaciones se van a poder recuperar, otras ya no va a ser tan fácil. Pero yo creo que se van a establecer planes de manejo, ¿no? Se van a ir estableciendo, ¿no? Digamos, conozco un ejemplo aquí en la costa del estado, donde pescadores junto con algunas instituciones que trabajan en la reserva de la biosfera, están estableciendo sus áreas de reserva pesquera como una estrategia de manejo. No es que eso no existiera, ¿no? Precisamente es algo que precisamente los pescadores ahora han aceptado, han implementado ya algunos de ellos y algunos de ellos ya reconocen beneficios, ¿no?, de tener sus áreas de reserva pesquera. Entonces, bueno, ese es un ejemplo de que, bueno, estamos cambiando, ¿no? Desafortunadamente el cambio ha sido muy lento, pero sí le estamos entrando a este asunto de manejar con mayor responsabilidad la cuestión pesquera. Muy bien. Doctor Gustavo, muchísimas gracias para Biosfera Radio. Muchas gracias. Gracias a ustedes.